segunda parte de esta presentación corresponde a la segmentación pulmonar por tomografía computada. Para ello nos vamos a guiar con los siguientes elementos: identificar los segmentos pulmonares mediante el trayecto de bronquios, elementos anatómicos de ayuda, cortes orientadores o parámetro y áreas de distribución. Y finalmente, para aplicar la segmentación a la descripción de la patología. En cuanto a los bronquios, hay que tener en cuenta que existen bronquios de trayecto horizontal, que son los bronquios de los segmentos anterior y posterior del lóbulo superior derecho, segmento anterior del lóbulo superior izquierdo y los apicales de ambos lóbulos inferiores, y que tienen una morfología tubular como vemos en la imagen. Luego existen los bronquios de trayecto oblicuo, que corresponden a los segmentos anterior y medial del lóbulo medio, superior e inferior de la língula y a los basales de ambos lóbulos inferiores, que tienen, como vemos en la imagen, una morfología elipsoidal u oval. Y finalmente los bronquios de trayecto vertical, aquellos que son atravesados tangencialmente por el haz del tomógrafo y tienen una morfología cilíndrica como vemos en la imagen. Corresponden al segmento apical del lóbulo superior derecho, ápico posterior del lóbulo superior izquierdo y los segmentos distales basales de ambos lóbulos inferiores. Es importante recordar que, como vemos en este esquema, en una fotografía cadavérica en la que se ha teñido con blanco a los bronquios y con color rojo a las arterias, como estas últimas tienen un trayecto que dibujan paralelamente el trayecto de los bronquios. Es decir, significamos con esto que cuando vemos la arteria sabemos que junto está el bronquio, o que si vemos el bronquio junto está la arteria. Esto adquiere particular importancia para evaluar la segmentación pulmonar en base a las arterias y no a los bronquios cuando estamos analizando sectores muy periféricos de los pulmones, donde la resolución de la tomografía no permite identificar los trayectos bronquiales distales. Aquí vemos en un corte tomográfico la orientación de las arterias en sentido anterior y posterior y en sentido vertical, que nos permiten, a pesar de que no podemos ver a las estructuras bronquiales, saber que allí están los bronquios y que estas arterias nos ayudan a hacer la topografía del segmento anterior y del segmento ápico posterior, en este caso del lóbulo superior izquierdo. También para la segmentación tomográfica es necesario identificar a las cisuras. Al igual que en las radiografías de tórax, tienen un trayecto lineal, homogéneo, de bordes regulares y con un espesor que no supera el 1,5 mm. En las dos imágenes superiores podemos ver el trayecto de las cisuras oblicuas, a derecha e izquierda. Y en las imágenes inferiores vemos a la izquierda una imagen redondeada que corresponde a la cúpula de la cisura menor derecha, con el espacio claro del lóbulo medio rodeándola, en la que no pueden identificarse estructuras vasculares debido al límite de resolución de la tomografía computada. Y a la izquierda, el aspecto de la cisura oblicua en la parte alta, que nos permite reconocer que los segmentos apicales de ambos lóbulos inferiores forman parte del campo pulmonar superior cuando hablamos de ello en las radiografías de tórax de frente. ¿Para qué sirve la identificación de las cisuras? Tomemos el ejemplo de esta imagen patológica redondeada y nodular que se ubica en el campo superior del pulmón derecho, donde vemos la bifurcación de los bronquios y la emergencia del bronquio del lóbulo superior, con dos bronquios emergentes, del segmento posterior y del segmento anterior. La pregunta es, ¿la imagen nodular está en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior derecho? Observemos esta disposición en un corte de alta resolución y veremos la aparición de la cisura, que no estaba tan nítidamente visualizada en el corte anterior de un espesor de 5 o 10 milímetros. Al hacer los cortes de alta resolución y apareciendo la imagen de la cisura, podemos determinar categóricamente que la lesión nodular se encuentra en el lóbulo inferior de su segmento apical y no en el lóbulo superior, como fue interpretado en un primer momento.
Habíamos hablado también de niveles de referencia que nos permiten apoyarnos para identificar los diferentes segmentos pulmonares o los bronquios emergentes en cada uno de ellos. Estos son el corte que pasa a nivel de la tráquea y el callado aórtico, el corte que pasa a nivel de la carina, el corte que pasa a nivel inmediatamente por debajo de la carina, el corte del bronquio intermedio y el corte basal de la pirámide bronquial inferior. En el esquema y en la imagen podemos ver la distribución de los bronquios apical 1, anterior 2 y posterior 3 del lóbulo superior derecho, el 1 más 3 en el lóbulo superior izquierdo y el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo, marcado con el número 6. Fíjense hasta qué altura llega el segmento apical. Este es el corte entonces de referencia, el primer nivel de referencia correspondiente a la tráquea y al callado aórtico, con su apariencia típica. El nivel de referencia de la carina nos muestra el sitio exacto de la división traqueal en los bronquios fuentes derecho e izquierdo. Inmediatamente a la derecha, a la altura de la carina, se visualiza la emergencia de un bronquio que se divide a su vez en la parte posterior y anterior y que corresponde al bronquio del lóbulo superior derecho. En el esquema pueden tomar como referencia para ver la topografía de los segmentos anterior y posterior del lóbulo superior derecho, del ápico posterior del lóbulo superior izquierdo y del anterior del mismo lóbulo, como así también la disposición del lóbulo lingular superior que ya se ve adyacente al mediastino. En las partes posteriores y paravertebrales los segmentos apicales de ambos lóbulos inferiores. En este otro paciente con el mismo nivel de referencia vemos la emergencia del bronquio del lóbulo superior y el segmento bronquial anterior del lóbulo superior derecho, y a la izquierda el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo. Inmediatamente por debajo de la carina encontramos el tercer nivel, o nivel de referencia infracarinal, en el que podemos observar, de acuerdo a la línea roja que vemos en el esquema, la emergencia del segmento anterior del lóbulo superior izquierdo y del bronquio del lóbulo izquierdo. En este mismo corte es posible en algunos pacientes observar esta imagen redondeada distal al bronquio fuente izquierdo, que corresponde al corte de origen del bronquio del lóbulo superior izquierdo, el origen de los segmentos apical y posterior, o sea el B1 más el B3, que recordamos tienen un origen bronquial común. Del otro lado, del lado derecho, en este nivel de referencia, en este cuarto nivel de referencia, se encuentra el bronquio intermedio. Se reconocerá el bronquio intermedio por una estructura anular con contenido aéreo, rodeado de una gruesa pared, en un trayecto de 25 milímetros aproximadamente, que significa un trayecto de conducción aérea y que separa al bronquio del lóbulo superior de los bronquios del lóbulo medio y del lóbulo inferior. Señalado con flecha roja vemos el borde posterior o la pared posterior del bronquio intermedio rodeado por el aire del receso pleuroácido esofágico que se encuentra en situación paramediastinal prevertebral. El receso pleuroácido esofágico se denomina de esa manera porque está compuesto por la pleura mediastinal, el esófago y la vena ácido que transcurre en el mediastino en situación prevertebral. El reconocimiento del bronquio intermedio es para el reconocimiento del lóbulo del bronquio intermedio es útil reconocer el trayecto de esta imagen vascular que corresponde al bronquio interlobar inferior y que tiene la morfología de una trompa de elefante. Inmediatamente adyacente a esta arteria se encuentra una estructura redondeada con contenido aéreo que corresponde precisamente al bronquio intermedio. Así lo vemos entonces representado por la trompa de un elefante para que ustedes lo puedan recordar mejor. En el corte
del bronquio intermedio, pero del otro lado, en el lado izquierdo, vamos a observar el nacimiento de una estructura tubular que se dirige por delante de la cisura oblicua y que corresponde al origen del bronquio de la língula. Observen además que tanto en el origen del bronquio de la língula y como veremos luego del bronquio del lóbulo medio, por detrás de la tráquea surge otro bronquio que está señalado en el esquema con la palabra superior y en la imagen tomográfica como superior o apical, que es el trayecto horizontal también del nacimiento de este bronquio, pero ya del lóbulo inferior, y que aparece por supuesto por detrás de la cisura oblicua. Entonces, de manera similar, del lado derecho, en el mismo corte, observamos una división bronquial hacia adelante y otra hacia atrás, separadas por la cisura oblicua. Hacia adelante entonces encontramos el bronquio del lóbulo medio con la división del bronquio segmentario lateral y del medial, obviamente el lateral es que está hacia afuera y el medial es que se acerca al mediastino, y al mismo tiempo surgiendo detrás, por detrás, en un trayecto horizontal, el bronquio del segmento apical del lóbulo inferior derecho. Luego tenemos el nivel de referencia de los bronquios de los lóbulos inferiores. Aquí vemos las dos cisuras oblicuas que separan el lóbulo inferior derecho del lóbulo medio y el lóbulo inferior izquierdo de la língula y la emergencia de estructuras bronquiales. Las dos imágenes densas mediastinales tubulares corresponden a las venas pulmonares inferiores. Por delante de la derecha hay una pequeña estructura tubular que corresponde al bronquio segmentario basal medial, o sea el número 7, B7. Y una bifurcación de dos bronquios que corresponden al segmento anterior y lateral también del lóbulo inferior derecho. Mientras que del lado izquierdo vemos tres bronquios. El anteromedial, que nacen juntos, acuérdense, el B7 más el B8, el lateral o 9 y el posterior o 10. Y el nivel de referencia basal nos permite entonces reconocer, como vemos en el esquema y en las imágenes inferiores tomográficas, una mnemotecnia que podríamos utilizarla en forma en sentido contrario de las agujas del reloj, con la palabra small del inglés, solamente que la última L en lugar de ser L es una P. Entonces así tenemos el segmento superior o apical que ya ha aparecido, el medial por delante de la vena pulmonar inferior derecha, el anterior, el lateral y el posterior. Fíjense del lado izquierdo ahora, dos bronquios juntos que corresponden al B7 más el B8, el anteromedial, luego el lateral y luego el posterior, este sí siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Pueden ustedes comparar con el esquema y ver en qué niveles se encuentran los segmentos para que los puedan referir en caso de patología existente en estos lugares. Muchas gracias.